¿Ya está en clase? Buenas noches con todos y todas, ¿cómo están? Solamente quisiera confirmar si me ponen un dedito arriba, si me escuchan bien. ¿Sí me escuchan bien? Listo. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Esta es la segunda y última clase que van a tener conmigo. Y hoy día vamos a hablar un poco acerca de cómo se lleva la gestión del cambio climático a nivel nacional. La semana pasada hablamos de los conceptos básicos del cambio climático, pero también es importante que ustedes conozcan un poco de cómo es la gestión del cambio climático a nivel nacional y que sepan qué instrumentos hay a los cuales ustedes pueden acudir cuando tienen alguna consulta. Antes de eso, necesito pasar la lista inicial. Entonces, hoy yo voy a ir nombrándolos y ustedes me van a ir diciendo presentes si están, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por Daira Elizalde. Alfonso Recalde. Alison Tipán. Hasta ahora no va ninguno de los tres diciendo presente, ¿no? Andrés Olmedo. Anthony Vera. Bexy Escalante. Brady Presente. Colobón. Bexy, ¿estás presente? Bexy. Sí, le dije presente. Brady Colobón. Brian Lombeida. Presente. Gracias, Brian. Cristian Cárdenas. Daniela González. Presente. Gracias, Dani. Dayana Tipán. Presente. Gracias, Dayana. Diana Raquel López. Presente, buenas noches. Buenas noches, Diana. Gracias. Edison Velasco. Presente, buenas noches. Buenas noches, Edison. Emilis Mosquera. Fabián Álvarez. Humberto Gorotiza. Buenas noches, presente. Buenas noches, Humberto. ¿Cómo le va? Iván Carrión. Buenas, presente. Gracias. Jairo Japón. Jenny Criollo. Buenas noches, presente. Buenas noches, Jenny. ¿Qué tal? Jonathan Sánchez. Jorge Cusme. Julio Prado. Karina Domínguez. Lisbeth Lazo. Presente, buenas noches. Gracias, Lisbeth. Ah, no, Lisbeth, perdón, Lisbeth. Lisette Torres.
María Isabel Rodas. Presente. Gracias. Maciel Guamán. Rodrigo Tapia. Presente, buenas noches. Buenas noches, Rodrigo. Ronnie Pérez. Mayra Erique. Adriana Mogollón. Alejandro Criollo. Buenas noches, Álvaro presente. Guato. Ya, chévere. Alejandro Álvaro Guato. Antonella Ortiz. Y Luis Loja. Listo. Ok, nos vemos entonces. Como les decía, la semana pasada vimos los temas como conceptos básicos del cambio climático y hoy vamos a hablar un poco de la gestión que se hace en el país sobre cambio climático y eso les va a ayudar a ustedes a poder entender un montón de cosas que pasan acá en el Ecuador y por qué se hacen también. Pero antes de eso, vamos a hacer un refresh de lo que vimos la semana pasada y voy a compartir mi pantalla. Un momentito. ¿Dónde está mi pantalla? Es el 5360. 5360, ya. Ahora sí voy a compartir pantalla. Listo. Utilizando la misma herramienta del Kahoot, que como yo les decía es una herramienta interactiva, es una herramienta que ustedes también pueden ocupar. Les invito a que entren a esta página www.kahoot.it o escaneen el código QR que está acá, ¿sí? Y cuando entren a esta página van a ingresar este número, ¿ya? Entonces, por favor, entren. La semana pasada ya entramos, la antepasada, así que no es, es familiar para ustedes la aplicación. Entonces, vayan entrando, por favor. Yo sé que nadie ha entrado todavía porque recién sale Diana, por ejemplo, está Isabel. Vayan entrando, por favor. Está Dayana. Recuerden que estas clases son para un curso formal con un certificado formal de la universidad, así que es necesario que ustedes le pongan mucho empeño y eso implica también participar en clases, ¿sí? Entonces, por favor, y la clase obviamente está grabada y eso también puede ayudar o no ayudar para el puntaje final. Todavía me faltan algunos de los chicos, solo está Brian, no está nadie más. Licenciada, deme un momentito para ingresar porque yo estoy desde el celular porque estoy en otra ciudad. Ahí está, les pasé al chat el link del Kahoot para que ustedes puedan entrar, ¿ya? Y ahí cuando entren a esa página ponen este número. Y les voy a pasar el enlace directo, también en el chat. Ahí está el enlace directo. Cuando ponen el enlace que está abajo de la página del Kahoot, entran directamente. Listo, vamos entonces a empezar. Pilas, ya saben ustedes cómo se juega. Aquí se califican dos cosas, se califica rapidez y se califica también la respuesta. Entonces son solo 3 preguntas súper rápidas. Hoy día el tiempo de 20 segundos se pasó a 5. Entonces vamos a tener que pensar muy rápido y poner la respuesta que sí. Entonces empecemos con la primera pregunta. Y como sabemos es el repaso de la clase 1. Y empezamos.
¿Verdadero o falso? El cambio climático son cambios del clima a corto plazo. Seis respuestas, 7. Esta de aquí se me ha quedado en 20 segundos. Bueno, no importa. Todavía me falta alguna respuesta. 3, 2, 1. Ok, vamos recapitulando. El cambio climático, si bien es cierto, estamos viviendo nosotros los cambios ahora, no quiere decir que esos cambios hayan sido en el corto plazo. Para que esos efectos o esos impactos que tenemos ahora hayan ocurrido, pasaron muchísimos años. Y como el concepto lo decía la semana pasada, son cambios a largo plazo en las condiciones climáticas debido a la emisión prácticamente antropogénicas de gases de efecto invernadero, ¿sí? Y digo prácticamente porque no son las únicas. Habíamos visto de que también hay otras situaciones en las cuales se puede emitir gases de efecto invernadero como erupciones volcánicas, procesos de descomposición natural como los ecosistemas de manglar, los mismos bosques cuando ya se deterioran y caen los bosques más antiguos, eso también emite. Entonces, no es algo netamente antropogénico, pero nosotros somos los principales causantes. Entonces, no es algo a corto plazo, los efectos se ven a largo plazo, ¿sí? Entonces, vamos a ver quién va primero. Diana contestó súper rápido y le sigue Brian. Vamos con la siguiente. Este es un quiz. Medidas de adaptación al cambio climático. ¿Cuáles de las que siguen son medidas? Invernaderos, sistemas anti-inundaciones, mejoramiento genético, todas las anteriores. ¿Cuál de todas estas, según lo que conversamos la semana pasada, pueden ser medidas de adaptación al cambio climático? 4 segundos. 1. Y exactamente todas las anteriores. El mejoramiento genético, no hablamos de transgénicos, ojo, es mejoramiento genético, que tal vez es el que le entró a ustedes más la duda, es una manera de adaptar, pueden ser, por ejemplo, alguna especie productiva a sequías para que sea mucho más resistente o a lluvia. En el caso de el ganado ovino, igual, se pueden hacer algunas mezclas para que este pueda adaptarse, puede ser a un clima o puede ser algún tipo de alimentación, etcétera. Incluso se lo utiliza mucho, eso no va con cambio climático, pero también es por el tema de mayor producción o de leche o de carne o cosas para mejorar razas. Entonces, sí se puede utilizar. Y claro, los invernaderos y los sistemas anti-inundaciones, lógicamente el año pasado, la semana antepasada vimos unas imágenes y estaban ahí, ¿no? Ahora vamos a ver si alguien destronó a Diana. Nadie destronó a Diana, solamente que Daniel ahora le pisa los talones. Brian se me desapareció de la pantalla. Última pregunta. Igual, no es una medida de mitigación al cambio climático. Ojo, dice no es. Movilidad sostenible, reforestación, uso de energía solar, ninguna de las anteriores. Perfecto, todas, ninguna de las anteriores. Ahí sí todos acertaron. Y el podio de la clase 1, el 3 es para Isabel, el gatito, llevamos los gatos. Otro gato, Dayana. Y me imagina, Daniela le ganó a Dayana. La rapidez, ¿no? Excelente. Y con Betsy y con Diana en cuarto y quinto lugar. Chévere, con eso repasamos un poco lo que vimos en la primera parte. Y ahora vamos netamente a hablar justo de lo que les comentaba acerca de la gestión del cambio climático. Y para poder hablar de la gestión a nivel nacional del cambio climático debemos conocer un poco de la convención. La Convención de las Naciones Unidas para el cambio climático, sobre el cambio climático, perdón, es un documento que tal vez legalmente no es vinculante porque no tiene sanciones, etcétera, pero sí son compromisos que los países deben asumir. El principal objetivo de esta convención fue disminuir o estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero. Y para poder lograr eso, se desarrolló el protocolo de Kioto, se lo firmó, pero muchos países no firmaron. Ejemplo, Estados Unidos, ejemplo, Rusia, no firmaron y lógicamente no habían esos compromisos. Estados Unidos decía que ellos no iban a poner en peligro su estilo de vida por disminuir sus emisiones.
Y por otro lado, también ellos dijeron que ellos iban a calcular sus propias emisiones. ¿Cuál es el problema cuando un país solito por su lado calcula sus emisiones? Es que no es comparable. Las metodologías no son las mismas y tú no sabes cómo están calculando. Entonces puede ser que a ellos les salga que no están emitiendo. Sin embargo, sí están emitiendo según la metodología que el IPCC, que ya habíamos hablado de qué era el IPCC, la metodología que el IPCC publica, ¿no? La convención tiene varios principios y una de las peleas más fuertes para los temas de gestión o negociación de cambio climático justamente son los principios. Hay un principio con el cual se empezó a trabajar, que es el principio de precaución. El principio de precaución lo que nos quiere decir es que no hay que esperar a que pasen las cosas o no hay que esperar a tener todo completo para poder hacer algo. En el caso de Ecuador, nosotros hicimos efectivo este principio, por decirlo así, cuando empezamos a trabajar cambio climático, por allá por los años 2008, cuando por política pública, decreto ejecutivo, cambio climático quedó como política pública a nivel nacional. Desde entonces hemos venido trabajando a pesar de que no se tenían datos completos, a pesar de que no conocíamos los temas de modelamiento, etcétera. Entonces no esperamos a que pasen más cosas, sino que empezamos a trabajar. Otro es el principio, el más importante, es el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Qué quiere decir este? ¿Y por qué es el más importante? Primero, responsabilidades comunes. Quiere decir que todos somos responsables por el cambio climático. Todos debemos ayudar para combatir el cambio climático. Pero viene la parte de diferenciadas. En el planeta hay una responsabilidad diferenciada de quienes causaron el cambio climático y quienes estamos sufriendo las consecuencias. Si los países que abusaron de esa época industrial, o antes, sí, de esa época industrial, cuando se descubrieron los más grandes yacimientos de petróleo, la deforestación a gran escala, etcétera, no hubieran hecho eso en ese tiempo, nosotros como países en vías de desarrollo no lo hubiéramos podido causar. Entonces, los principales causantes son los países desarrollados, llamados así, países desarrollados, porque ellos pudieron o tuvieron acceso a estas tecnologías, a estos recursos, etcétera. Entonces, claro, Ecuador, vamos a poner el caso de Ecuador, no es igual de responsable que India, no es igual de responsable que Rusia. Entonces, ellos que fueron los mayores causantes y que gracias a ese uso de recursos tuvieron un buen desarrollo, están en la obligación de poder apoyar a los países en vías de desarrollo para que puedan adaptarse al cambio climático y también poder disminuir sus emisiones. Este es el principio más importante, porque cuando vamos a las negociaciones, siempre los países desarrollados nos dicen, ustedes están emitiendo igual que nosotros, pero no es que emitimos igual que ellos. Ellos lo que hacen es sumar lo que todos los países en vías de desarrollo, que somos un montón, emitimos y dicen, ahora sí ustedes están emitiendo más. Pero claro, emitimos lo que emite uno de ellos. Entonces, no es comparable. Y lógicamente hay que hacer esa diferenciación y nosotros como países en vías de desarrollo siempre estamos empujando eso. Lastimosamente en las negociaciones, bueno, luego van a tener casi al final unas cuantas clases o bueno, sesiones de negociación de cómo se dan. En las negociaciones los países en vías de desarrollo no nos ponemos de acuerdo. Y eso está mal, porque dejamos de ser un bloque fuerte para poder negociar el cambio climático a nivel internacional. El último principio es la protección del sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Esto tiene mucho que ver con la pregunta que les hice en el repaso. Cuando hablamos de generaciones presentes y futuras, quiere decir que el cambio climático es un problema que trasciende las generaciones. Es un problema que va mucho más allá del presente. Nosotros en este momento sí sentimos los efectos, pero quienes más van a sentir son las generaciones a futuro. Entonces, por eso se habla de un tema de intergeneracionalidad. Por eso se habla de los temas transversales. Por eso se habla de justicia climática a largo plazo. Entonces, es súper importante y recién ahora, en los últimos años, hemos como que tomado mucho más asunto en este tema. Y bueno, los compromisos de las partes, tenemos parte, anexo 1 a países desarrollados, países no desarrollados, y uno de los países que no es desarrollado o no es considerado desarrollado es China. China en el contexto que estaba antes pudo haber sido no desarrollado. En el contexto actual, creo que China es uno de los países que debería pasar a país desarrollado, porque ya no es la misma
como les explico, su desarrollo, el desarrollo, su industria está emitiendo mucho más. Entonces, pero son temas geopolíticos, temas políticos que van mucho más allá de la lógica, de la parte técnica, sino que ya son temas que son mucho más profundos a nivel de política, ¿no? Y eso juega mucho en la gestión del cambio climático. Cuando ya el protocolo de Kioto no funcionó, porque el protocolo de Kioto no funcionó, y no hay que adornar eso, se hizo un segundo intento. En el 2015 se plantea la firma del Acuerdo de París. Ecuador lo ratifica en el 2017. En el protocolo de Kioto únicamente nos poníamos como planeta la meta de disminuir emisiones a los promedios o a los niveles preindustriales, por allá por los 60. Eso no funcionó porque muchos de los países, como yo les decía, no firmaron, y también hubieron países, como por ejemplo, no sé si fue Rusia o Canadá, que volvieron a encontrar nuevos yacimientos de petróleo y su producción y su desarrollo se disparó. Entonces, muchos de estos países pues no lo lograron, no pudieron, y obviamente los países en vías de desarrollo no podemos detener nuestro desarrollo, porque nosotros sí necesitamos seguir desarrollándonos para disminuir las emisiones. Podemos hacer cosas bajas en emisiones, sí, pero necesitamos seguir desarrollándonos. Entonces se plantea un segundo intento, que es el Acuerdo de París. Pero aquí hay más de una arista, hay más de un eje de trabajo. Ya no estamos hablando solo de disminuir emisiones, sino que también estamos hablando de adaptación al cambio climático, ponernos una meta mundial en los temas de adaptación, que es lo que conocemos como GGA, es el Global Goal Adaptation. En estas negociaciones que vienen en Azerbaiyán se van a tratar de establecer unos indicadores para poder medir eso. Tienes los temas, bueno, el tema de mitigación, el tema de disminución, ¿no? Está pérdidas y daños. Pérdidas y daños, lo que hablábamos la semana pasada, no es adaptación. Ya cuando el riesgo se hace efectivo y hay una pérdida o un daño, ya estamos hablando de pérdidas y daños. Tiene financiamiento, habla de los temas de empoderamiento de la sociedad civil. O sea, el Acuerdo de París va mucho más allá. El objetivo principal, sí, es no aumentar la temperatura del planeta más allá de los 2 grados. Pero la verdad, aquí está incompleto. El tema de la temperatura es como dice en el dibujito de la parte izquierda, arriba, cuando dice objetivo, es estabilizarlo al 1.5 y no pasar de los 2 grados. Ya el estabilizar ya no lo vamos a conseguir a esta altura. Pero la idea ahorita, el segundo paso es no pasarnos de los 2 grados. Hay zonas en las que ya esa meta se sobrepasó. Nosotros pensamos que el calentamiento global hace que el planeta se caliente por igual en todos lados. No es así. Hay zonas en las que hace mucha más temperatura que en otras por sus condiciones físicas, morfológicas, geográficas, etcétera, por el mismo ecosistema que existe. A pesar de que estén en Ecuador mismo. Nosotros en Ecuador, en la tercera comunicación nacional, se hicieron diferenciaciones de dónde había aumentado la temperatura y en qué promedios, y ese mapa es súper bonito, y ustedes van a ver que hay zonas en Ecuador donde la temperatura ha aumentado más, pero es justamente por esas condiciones alrededor que tienen estos ecosistemas, estos espacios, estas zonas, que hay esos cambios. Entonces, el Acuerdo de París es un acuerdo vinculante, no hay sanciones, pero en el momento que los países no implementan los compromisos del Acuerdo de París, sí son sujetos de castigos, por ejemplo, en los temas de fondos o en los temas de asistencia técnica, etc. Esta PPT igual se las vamos a pasar. Estos 2 dibujos me parecieron gráficos, perdón, interesantes como en resumen, pero el Acuerdo de París no tiene más de 6 carillas, así que les invito a leer para que tengan ustedes una mayor claridad de lo que se trata. A nivel nacional, nosotros tenemos la política de cambio climático más coherente y continua de la región, y no porque yo trabaje en ella, sino que empezando desde la Constitución del 2008, donde se habla de, ahí se les cayó adaptación, pero recién se empezaba, se habla de la mitigación del cambio climático. Ha estado presente en todos los planes de desarrollo, incluso en el actual, en el eje de infraestructura, energía y medio ambiente, en la política 7.4. En la Estrategia Territorial Nacional, desarrollamos una Estrategia Nacional de Cambio Climático, desarrollamos el Código Ambiental, desarrollamos el reglamento del Código,
desarrollamos una estrategia de financiamiento climático y desarrollamos nuestro plan de adaptación, nuestra NDC y nuestro plan de mitigación. Además de esto, hay una política que acá no me entró ya, era la política RED, Bosques para el Buen Vivir, y por eso vemos que es algo continuo. Ustedes van a ver en la Estrategia Nacional de Cambio Climático que hay 6 sectores para adaptación, 5 para mitigación. Esos mismos sectores se han trabajado durante todos estos años, en los últimos 16 años. Los mismos 6 sectores de adaptación, seguimos con los mismos 6 sectores, los mismos 5 para mitigación. Hemos tratado de seguir todas las metodologías, las directrices de la convención, y eso ha hecho que Ecuador sea bastante confiable para los fondos internacionales. Es por eso que somos el segundo país en recibir fondos para temas de mitigación por red, después de Brasil, en un que se llamaba Promazonía, ya acabó, y también pago por resultados, que no es un pago como tal, sino que son incentivos para poder implementar acciones que ayuden a la conservación de los bosques. Entonces, esto de aquí, como ustedes pueden ver, tenemos toda una política que garantiza los fondos, que garantiza la cooperación internacional, que garantiza a al cuerpo diplomático internacional que pueden trabajar acá porque hay suficiente soporte legal, normativo, para poder implementar acciones de cambio climático, mitigación o adaptación. Y bueno, de que tenemos algunos instrumentos, tenemos en base a qué, a la Convención Acuerdo de París, la NDC, que ya les voy a explicar más adelante un poquito, la estrategia de financiamiento, plan de adaptación, plan de mitigación, y tenemos herramientas para la inclusión del cambio climático en planificación territorial, que son herramientas compartidas con la Secretaría de Planificación, justamente para que los gobiernos locales puedan incluir en sus PDOTs y en su planificación temas de cambio climático. Hablando un poco de la NDC. ¿Qué es la NDC? La NDC es un compromiso que se asume cuando firmamos el Acuerdo de París y se enmarca en que en el compromiso de que los países disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero y también que aporten a que los territorios se puedan adaptar. Entonces, nosotros como Ecuador empezamos este proceso en el 2017. Empezamos la construcción de la primera NDC del Ecuador y la presentamos en el 2019, en marzo, en el último día, a las 11:59 de la noche, la subimos. ¿Qué es la NDC? La NDC es un conjunto de compromisos a nivel nacional que permite tanto disminuir las emisiones como adaptarnos al cambio climático. Pero la NDC no solo la implementa el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Es un compromiso de todos los sectoriales, es decir, del Ministerio de Energía, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Transporte, etc. Y esa fue la parte dura, por eso nos demoramos 2 años y un poquito más, un pite más, en construir la NDC, porque había que firmar los acuerdos institucionales, había que explicar desde qué era cambio climático, había que pasar esa barrera de el cambio de autoridades constante que tenemos y conseguimos nuestra primera NDC. En el 2019 se publica la NDC con decreto ejecutivo. Esto lo hace política nacional y, como decimos, nadie se baja de la camioneta. Esto hace que también esta política sea sujeta a procedimientos de seguimiento y de exámenes de Contraloría. Entonces, todos estamos obligados a cumplir con los compromisos que tenemos en NDC. Y luego, en el 2020, ya teníamos hacia dónde queremos ir y nos faltaba el cómo, nos faltaba el paso a paso. Desarrollamos el plan de implementación del NDC, que era como la receta, ¿no? A ver, para la medida tal, vamos a hacer tales acciones y estos van a ser nuestros indicadores. Eso se hizo y se hizo el plan de implementación. El plan de implementación está sujeto a este decreto ejecutivo 840. Es decir, también nos pueden, y de hecho estamos ahorita pasando por un examen especial de Contraloría de Gestión en el sector de patrimonio hídrico por el cumplimiento del plan de implementación. Entonces, este es como la temporalidad o la historia de la NDC. ¿Cuáles son? Perdón. Ya. Los 6 sectores en adaptación, solamente para acordarnos. Tenemos patrimonio natural, patrimonio hídrico, salud, asentamientos humanos, sectores productivos y estratégicos y SAC, soberanía alimentaria. Como les decía, todos los documentos escritos
en adaptación o mitigación incluyen estos sectores. ¿Y qué es lo que se hizo? Cada sector terminó con esto. Tenías medidas de adaptación que las encasillamos en esa época en 4 grupos: políticas, temas de fortalecimiento de capacidades, investigación y las medidas duras, que en este caso, por ser patrimonio, están servicios ecosistémicos o manejo de recursos naturales. Entonces, dentro de cada una de estas medidas tenemos 21 metas. 21 metas que nos ayudaban a llegar a ese objetivo de adaptación en el sector de patrimonio hídrico. Y cada una de estas metas tenía indicadores. Y de hecho también se sacó un costo aproximado. Aproximado decimos porque no es que hicimos un análisis costo-beneficio profundo, pero sí se le consultó a cada sectorial cuánto costaría implementar cada una de estas acciones. Entonces ahí se sacó un costo estimado. Esto que ustedes ven aquí al frente del patrimonio natural, hicimos para todos los sectores, incluido adaptación y mitigación. Entonces es la receta, el ABC de cómo nosotros vamos a implementar estas acciones. Esta NDC tenía un horizonte 2020-2025. En este momento estamos escribiendo la segunda NDC, que tiene que ser presentada en diciembre. Y esa tiene un horizonte 2026-2035. El cambio de temporalidad, porque antes eran 5 años, se debió a decisiones tomadas en la COP, que fue en plena pandemia y se hizo en Bonn. Eso fue triste. Todos los 2 colegas que fueron, los 3 que fueron, estuvieron en cuarentena, o sea, fue duro. Y los países en vías desarrollados se aprovecharon y pusieron una temporalidad más amplia en la NDC. Para nosotros como países en vías de desarrollo eso es complejo, porque planificar para 10 años y planificar para 4 es complejo. En una época de gobierno X, planificar para 10 es aún más complejo. Entonces, lo que tú pones en la NDC, tienes que cumplir, principalmente aquellas metas que no tienen condiciones para cumplirse, que son incondicionales. Y si no cumples, si no haces gestión, te cae no solo la convención, sino que también te cae Contraloría, ¿sí? Ahora hablemos del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Estas son pastillas, tenemos solo 1 hora y yo solamente les quiero dar como que el resumen para que ustedes puedan ir a buscar. El Plan Nacional de Adaptación, como su nombre lo indica, nos va a servir al Ecuador para adaptarnos a los efectos del cambio climático. Igual, se utilizaron los 6 sectores, hicimos todo un trabajo participativo intersectorial, se utilizaron proyecciones climáticas, se hicieron modelamientos a futuro y Ecuador empieza a evolucionar y empezamos a sacar nuestros modelos de riesgo climático. Ya no hablamos solo de vulnerabilidad, sino que el riesgo climático abarca muchas más cosas, no solo de la parte estadística de datos, sino también esas interacciones a nivel de, por ejemplo, ecosistema. Cómo todo ese ecosistema en conjunto se ve impactado por los efectos del cambio climático. Se hicieron consultas, se hicieron talleres, se recopiló información, casi un proceso parecido al de la NDC. Aquí están nuestras proyecciones de clima futuro, bueno, años tipo, que son las probabilidades que existen para que cada una de estas condiciones se den en cierto año. Es decir, el año tipo 1, por ejemplo, el año tipo 1, que es un año de sequías. No tanto como el año tipo 4, hablando de temperatura, pero sí es un año un poquito caluroso. Se dan cuenta que está un poco en rojo, no tanto como el 2, ¿ya? Entonces, miren, ejemplo, en el año 2025, por las condiciones que se dan, es muy probable que sea parecido a un año tipo 1. Más o menos así se lee. Es mucho más complejo y todo lo que está detrás es bien técnico, pero lo que se hizo fue agrupar en una cantidad bastante grande de años las características similares de lo que pasaba en cada año. El año tipo 4, por ejemplo, el del fenómeno del Niño, abajo en precipitación, agrupó al 1983, 1998, 2000, 2001, que fueron los años de fenómeno del Niño fuerte. Y así, entonces, esa probabilidad de ocurrencia es justamente lo que usamos como proyecciones de clima futuro. Estas son, cuando hablamos del plan de adaptación, les decía, nosotros hicimos análisis de riesgo. Aquí están a su izquierda donde dice sectores, están los sectores de adaptación y tienen también sobre qué analizamos.
El riesgo climático, y lo van a ver con un estudio de caso más adelante, a detalle, se, se mide sobre un elemento expuesto. Es decir, vamos a hablar aquí de una colega de Cotopaxi. En Cotopaxi, vamos a irnos a esa provincia. Nosotros decimos que Cotopaxi, en la Tacunga, cierto sector está o está en riesgo de que los movimientos en masa afecten una zona de la ciudad. Vamos a ponerlo así. Si yo quiero hacer el análisis de riesgo de esa zona de cambio climático por la precipitación y todo lo demás que cause ese deslave, tengo que saber qué es lo que quiero saber que se ve afectado. Las casas, quiero hacerlo sobre las personas, quiero ver el efecto sobre la infraestructura vial. Cada uno de estos tres que acabo de nombrar se les llama elemento expuesto. Y el estudio que hagamos va a ser muy dependiente de cuál es el elemento que nosotros queremos analizar. ¿Cómo elegimos eso? Para poder armar toda esta metodología de análisis, reunimos a un grupo de expertos, academia, ONGs, estuvieron expertos del Estado, etcétera, y dijimos, a ver, ¿sobre qué vamos a analizar? Y uno de los principales temas fue la información que estaba disponible. Y no solo disponible, sino que sea de buena calidad. Esa es una falla que tenemos como país. La información de muchas cosas no está disponible, no existe o la que existe no es de buena calidad. En el caso de patrimonio hídrico, vamos a ver más adelante, ya me adelanto, bueno, estos asentamientos humanos. En asentamientos humanos, nuestro elemento expuesto para la amenaza de inundaciones, lluvias intensas y como efecto a la inundación, fueron todas estas zonas o todos estos asentamientos humanos irregulares, por decirlo así. Cuando hicimos el modelamiento, lo hicimos para toda la ciudad. Y como ustedes pueden ver en la pantalla, que creo que les enseñé la semana pasada, antepasada, esta figura, ustedes pueden ver que no solamente la periferia, donde están esos barrios marginales en Chone, se ven afectados, sino también la ciudad, hacia el centro. Entonces, la información que teníamos para esta ciudad fue lo suficientemente buena para poder hacer un modelamiento de este tipo. Vamos a ver otro ejemplo. Lo contrario de eso son los datos que se tiene para las cuencas hidrográficas. Nosotros utilizamos, en el caso de, voy a irme un poquito atrás, en patrimonio hídrico se utilizó el SWAT, que lo que medía es justamente los niveles de caudal. En el caso de hídrico hubo mucha conversación, hubo mucha discusión para poder tratar esto, y al final se eligió el modelo. ¿Y qué pasa? Teníamos una limitante, que los datos que teníamos de las cuencas no eran suficientes. Y lo que tuvimos que hacer fue cortes de cuenca. Es decir, de dónde a dónde la estación hidrometeorológica tenía los datos y como ustedes pueden ver tenemos cortes de cuenca. No son todas las cuencas, nosotros estamos completando ahora algunas más, porque aparte estos análisis son carísimos. Y aquí vimos que justamente cuál era la condición de estas cuencas con el tema de lluvias externas, con el tema de temperatura, etcétera, cruzando los datos. Entonces, aquí tenemos como que el resumen a su izquierda de lo que es los hallazgos que se hicieron. Y por acá tenemos un ejemplo en temas de salud. En salud, el elemento expuesto o el sistema de análisis fue el dengue. ¿Por qué el dengue? Uno, por los datos. Dos, porque es una de las enfermedades vectoriales que depende mucho de las condiciones climáticas ambientales. Y tres, porque es un tema de salud pública. Entonces, toda la parte roja son las zonas, como arriba ustedes ven es el R0, es año tipo 1, año tipo 2, año típico 3, etcétera. Quiere decir que bajo esas condiciones de cada uno de los años, esa es la probabilidad de expansión o que, no expansión, sino que en esas zonas haya más condiciones ambientales idóneas para que el vector del dengue se pueda multiplicar. Y en el momento en que el vector del dengue se multiplica, quiere decir que hay mucha más probabilidad de que haya personas que padezcan de dengue. Y ustedes pueden ver las zonas que más, hay unas zonas en la transición entre sierra, costa y oriente, especialmente en la parte de Azuay, si ustedes pueden ver, en donde las condiciones, si seguimos así, se van a hacer muy prestas para que ya entre a zonas donde el dengue no estaba y ahora esté presente. Igual en la zona de la Amazonía.
Si ustedes ven, cuando hablamos del año tipo 4, hay una zona de la Amazonía que se ve mucho más afectada. Y bueno, y en la costa, lo normal, pues Manabí y Guayas, que son las más afectadas. Entonces, ese tipo de análisis lo hicimos en el Plan Nacional de Adaptación. Y hasta ahí, con 2 instrumentos que yo creo que son bastante, no les puse el plan de mitigación porque todavía no está publicado, ya fue lanzado, pero no está publicado. Esas se las debo. Pero hasta ahí tal vez, no sé si tienen una pregunta o algo de estos 2 instrumentos que les acabo de comentar. Yo No sí les tengo yo sí puedo tengo ver, una así que si pregunta, alzan buenas la mano no noches. les veo, pero a ver, dame, dile, Yo sí tengo una pregunta. dale, dale. Todos estos planes que ustedes generan, ¿quién realmente mm, se fija de que estos planes se cumplan? Es decir, nos enfocamos netamente a lo que es el Ministerio del Ambiente y Transición Ecológica, prefecturas o GAT cantonales. ¿Quién sigue estos planes y quién verifica que estos se cumplan? Les mencioné que Contraloría nos está haciendo ahorita un examen de gestión. Entonces, primerito está Contraloría. Al ser en el caso de la NS, al salir por decreto ejecutivo, está sujeto a examen y a seguimiento de la Contraloría. En el caso del plan de adaptación también, y ese seguimiento lo hace la Secretaría de Planificación. Entonces, cada mes, lo que hacemos, a lo que se hace a nivel interno es saber cómo va avanzando el plan, o cada trimestre, no recuerdo. Y esos son los datos que permiten saber si el plan va avanzando o no. En el caso de la NDC son compromisos asumidos, como les dije, por sectoriales y por otros actores. Hay oficios, hay resoluciones escritas en donde, por ejemplo, AME se compromete a tal cosa, el Ministerio de Energía y Minas se compromete a tal cosa. Entonces, también recae sobre los sectoriales u otras instituciones la implementación de las políticas públicas. Y al ser plan nacional y al estar dentro del Plan Nacional de Desarrollo también, como política pública, la gestión del cambio climático es obligación o debería serlo la inclusión de estos criterios dentro de los PDOTs. El problema es que no tenemos las condiciones financieras y técnicas a nivel de GATS, especialmente los pequeños, para poder incluir estos datos. Estos datos son difíciles de procesar. Y a veces un GAT tiene solamente una persona que se encarga de sistemas de información geográfica y esa persona está copada. Entonces, así es como se implementan las políticas, al menos estos instrumentos. Claro, precisamente en base a lo que usted me dice, yo entiendo lo que usted me dice, la verdad, pero es difícil llevar un procesamiento de datos de algo tan difícil como lo es el cambio climático. Al menos en mi caso, yo soy ingeniero forestal y la norma en que nosotros nos regimos para el aprovechamiento y la sostenibilidad de los bosques, que es algo muy fundamental dentro del cambio climático. Nosotros nos enfocamos en la norma forestal 125, que entiendo que ahora ha cambiado algo, pero elementalmente no ha cambiado mucho de fondo, sino en la forma, pero yo sí creo que se debería enfocar un poco más en el cumplimiento de todos estos datos. Entiendo que es Contraloría, pero Contraloría a la final, ¿qué es lo que dice? Dice, bueno, está bien, esto se está cumpliendo, pero ¿en base a datos de qué? Es complicado llevar todos estos datos y decir, bueno, este plan nacional de adaptación se está consiguiendo, pero si realmente nos enfocamos en los pequeños GATS, que son los que realmente llevan los números y los datos de todas estas emisiones y estos cambios de adaptación que estamos teniendo, realmente nadie lo cumple. Es complicado llevar estos números y es complicado decir la adaptación se está cumpliendo, pero eh, simplemente en eso era lo que yo quería basarme. Ya, no sé si escuchaste esta parte. Hay herramientas para la inclusión de cambio climático en la planificación. Esas herramientas se trabajan con la Secretaría de Planificación. En el periodo anterior hubo 5 guías, una para cada GAT, en donde se explicaba el uso de la caja de herramientas. Van a usarla más adelante para el análisis de riesgo de manera cualitativa. Entonces, sí se ha pensado en cómo los GATs, sin tener los recursos necesarios, puedan realizar el análisis.
Entonces, esa herramienta existe y ha existido desde el 2021, más o menos, que fue justamente luego de pandemia. El Plan Nacional de Adaptación y la NDC te da ya comidito, como sabemos decir, las cosas que se deben hacer. Por ejemplo, el Plan Nacional de Adaptación te dice, tienes que, para poder evitar el impacto muy fuerte por temas de dengue, estas son las acciones que tú puedes implementar, podrías implementar, son recomendaciones. Ojo. Entonces, se ha tratado de hacer, los instrumentos, si ustedes los leen, se trata de que sean lo más procesables posible y aún así tienen su complejidad. Pero ya menos de eso no se puede hacer y yo creo que tampoco hay que subestimar la parte técnica de los gobiernos locales, sino más bien fortalecer para que puedan subir su nivel técnico y puedan manejar estos datos. Porque si no, seguiremos igual, nunca vamos a poder procesar datos. Y la idea es que se siga fortaleciendo. ¿Cómo? Necesitamos tener herramientas más accesibles, necesitamos tener metodologías más sencillas, automatizarlo, ojo, que eso lo estamos trabajando ahora con la Secretaría de Planificación, cómo hacer un sistema automatizado donde puedas solo ingresar datos y que te pueda salir el resultado en riesgo climático. Esa parte se tiene que seguir trabajando. Y ahí es cuando todo el mundo arrima el hombro, ¿no? Hay GATS pequeños que han sacado sus temas de cambio climático con sus medios y yo creo que eso es un esfuerzo muy importante de valorar. Y en el caso de Contraloría, no es solamente si cumple o no cumple. Los exámenes de Contraloría, bueno, no sé si han pasado ustedes por exámenes de Contraloría, al menos de gestión, te ven en lo mínimo, ¿no? Es por qué no cumpliste, por qué no hiciste gestión y por qué no se hizo esto. Y cada vez que tú les explicas algo por lo cual se hizo, ok, entonces enséñame esto, ok, entonces es una cadena que ahorita estamos con 10 oficios encima por el tema del sector patrimonio hídrico. Y de ahí salen recomendaciones para poder implementar. Entonces, si hay un seguimiento, no es fácil, pero la idea es poder seguir fortaleciendo eso, ¿no? Déjenme ver un ratito el chat porque no lo estoy viendo. Dice, no sé si Danilo nos quieras decir tu comentario a todos. Danilo. Hola, hola. Sí, le quería hacer una pregunta, ingeniera. Sobre Y también el la... comentario que está en el chat que tal vez le puedes decir a todos. Ah, ya, vamos por el chat entonces. Por partes, por favor, please. Ah, sí, lo que estaba escribiendo. Ah, escrito mucho, creo. Ah, sobre los países desarrollados, causan impacto. Ahora ¿Mm? hablemos sobre China, ¿no? Los países desarrollados, Estados Unidos y entre otros países más son los que causan mayor efecto, ¿no? Impacto, ¿no? Al cambio climático, ¿no? Sobre la temperatura 1.1 según las guías que estaba leyendo, ¿no? Te dijo máximo 2, ¿no? Ujú. El efecto. La otra, la planificación, protocolos, normas, lo que estaba hablando. Las gestiones de las entidades públicas siempre están a ver, análisis, evaluación de riesgos de los proyectos, planes, ¿no? Ah, y lo que decía Contraloría, ¿no? Debe detallar todas las gestiones, ¿no? Y ejecuciones. Ya, y eso es todo mi comentario. Ah, la pregunta que le iba a decir, ingeniera, es sobre la SSP, Sistemas Sectoriales Priorizados, Plan de Ajá, Nacional de Adaptación sobre Soberanía Alimentaria en Cultivos. Ese me voy modelo de para arriba, ¿ya? impacto o efecto, ¿qué significa esas iniciales EPIC y SAE Lo pueden dentro del buscar, son modelo? modelos que te miden, sí, son modelos. Si ustedes entran al Google y ponen EPIC o ISAE, les va a salir la característica del modelo. Lo que te mide prácticamente es los temas de idoneidad y de rendimiento, que son los datos que tenía el MAC, más a la mano. En el caso de soberanía alimentaria, fue algo muy particular porque se analizaron por decisión del Ministerio de Agricultura 6 cultivos de 12 que están dentro de los rubros que aportan al PIB.
Pero luego decimos, pero esos debieron haber entrado dentro de sectores productivos y estratégicos, porque son temas que impactan directamente al PIB nacional. Y claro, ahora cuando empezamos a hablar de impactos a nivel local, nos damos cuenta de que hay otros productos que se ven afectados, como el cacao, como los temas de ganadería, la parte de pasturas, que no se hizo en el plan. Y además tienes un tema de todo un sistema de agricultura familiar campesina y decimos, chuta, no fue jalada, sino que en el proceso justamente de aprendizaje decimos, hay que hacer un alcance y un mejoramiento. En este momento se está trabajando con el MAC en las rutas de acción sectorial y también con el sector patrimonio hídrico y estamos trabajando con energía en la parte de las hidroeléctricas. ¿Qué son las rutas? Tienes el plan de adaptación, pero como decía el colega anteriormente, ¿cómo se lo implementa? Ok, vamos con el que tiene la competencia y les ayudamos a armar su hoja de ruta para implementar. En el caso del MAC, lógicamente están con sus 6 cultivos, pero también una de las acciones es poder expandir esta información y que haya más análisis de riesgo en otros sectores o en otras, perdón, con otros elementos expuestos, por decirlo así. Y así con cada uno de estos, ¿no? En salud también se está trabajando en temas de, bueno, en la segunda parte de este proceso vamos a trabajar con salud, todo lo que son sistemas de alertas tempranas, etcétera. Entonces es un proceso un poco largo y también es caro. Por eso es que se necesita justamente el apoyo de los desarrollados, pero es difícil. Cada uno de estos análisis hechos con nacionales, con internacionales, porque teníamos de todo en las consultorías, iba entre los 200.000, 250.000 dependiendo. Entonces ustedes cachan que ¿quién de los GAT pequeñitos puede hacer eso? Sin embargo, a nivel internacional, si nosotros no tenemos un análisis de riesgo, no podemos demostrar que necesitamos fondos. Entonces, eso lo complica mucho más aún. Pero bueno, ahora sí vamos a así es, terminar con ingeniera. algo súper. Discúlpeme para acotar lo último, disculpará. Dime, Sí, dime. MAGAC está en Sí, sí, convenio dime. con el agrocalidad también, en inocuidad de alimentos también y seguridad. Ajá. Son entidades que trabajan enlazadas Sí. ahí para la inocuidad del De alimento hecho, y claro, el soberanía INEAP alimentaria. es adscrita, ¿no? Claro, de hecho, el INEAP es adscrita y con el INEAP nosotros tenemos metas en la NDC, por ejemplo. Los institutos también se comprometen o se comprometieron en la NDC y los estamos también metiendo a la jugada en la segunda NDC. De institutos está el IGE, está el INIAP y está el INSPI. Entonces son institutos que también, y el INAVIV, son institutos que tienen sus metas también en la NDC. Aquí todo el mundo se juega algo, todos, incluso nosotros. Eh, entonces, bueno, vamos rápidamente, les voy a dejar un bichito que es interesante, que es la parte de el financiamiento. Cuando ustedes tienen todos esos datos que hablamos arriba y tienen toda esa normativa, eso nos permite como países en vías de desarrollo acceder a financiamiento. En este momento, Ecuador es catalogado como un país de renta media. Alguno de ustedes acá sabrá por qué se hizo eso. Yo no considero que somos un país de renta media, pero a nivel internacional nos ven así. Y eso nos complica el acceso a donaciones. Y para acceder a donaciones, en temas de cambio climático, nosotros tenemos que demostrar realmente que estamos siendo súper impactados por el clima o que realmente vamos a hacer una súper mega acción para disminuir gases de efecto invernadero. Y eso se hace con estudios, tanto de riesgo climático como de los inventarios de gases de efecto invernadero. ¿Sí? Entonces, pensé que se me quedó. Ya. A nivel mundial, esto es más o menos lo que se mueve, lo que se movió entre el 21 y el 22 de financiamiento. Ustedes tienen acá los orígenes, ¿no? Tienes aquí las corporaciones, tienes los gobiernos, cuánto han movilizado, Y miren, aquí están los grants, 69 billones. Tienes por aquí tienen que salir miren, mitigación. Si ven que la mayor parte del dinero se va para mitigación y miren lo que queda para adaptación. Y los que son combinados. Según el Acuerdo de París también y según la convención, esto debería ser equitativo, tanto para adaptación y mitigación. Pero para adaptación, es decir, para los países que necesitamos adaptarnos, no está llegando mucho. Y aquí, en lo último, ustedes van a poder ver los sectores.
que coinciden mucho con los sectores que tenemos en nuestra política. ¿Sí ven? Tienen infraestructura, agua y saneamiento, tienen energía, transporte y uso de suelo. Dense cuenta, la mayor parte va para energía, tienes transporte y infraestructura. Agua, muy poco, cambio de uso de suelo, muy poco. Entonces, esta es la parte cuando hablamos de la injusticia climática, porque esto debería ser equitativo. Debería ser equitativo y debería ser bastante bien analizado las prioridades de las necesidades y brechas de los países para que pueda ser eh, repartido, por decirlo así. Ahora, como para ir cerrando, les voy a dejar, ustedes pueden leer esto más a fondo en la web. Estas son las entidades más conocidas para los temas de financiamiento. Tienes el Fondo Verde para el Clima, que es el GCF. Tienes el GEF, que no solamente es cambio climático, sino también temas ambientales, temas de desertificación, etcétera. El Fondo de Adaptación, que casi muere, justo porque no tenía ingresos, pero ya revivió, y son solo para temas de adaptación. El Fondo Verde es para mitigación y adaptación, y en el GEF tú puedes entrar también con temas de desertificación. Y tienes el Climate Investment Fund, que son todo lo que es la planificación y la acción climática, ¿no? Hay algunos más, estos son los más conocidos y los que están ligados a la convención. Ustedes también tienen el Euroclima, que es de la parte de la Unión Europea. Tienen las cooperaciones técnicas como la alemana, la financiera alemana, COSUDE, belga, italiana, búlgara, noruega. Entonces va a depender mucho del tema y del interés del país desarrollado y va a invertir en esas acciones. ¿Para qué les sirve a ellos? Ellos, cada vez que invierten o que dan dinero o asistencia técnica, ellos están cumpliendo con sus metas como países desarrollados. Entonces, nada es gratis en esta vida. ¿Sí? Y bueno, ya son las 8. Yo les quería dejar eso y la PPT se las voy a pasar, pero léanse un poquito más acerca del plan de adaptación, al menos el resumen, la NDC igual. En los temas de los fondos, no es fácil. Los fondos, ahorita estamos sacando un proyecto de manglares por 45 millones, que es el proyecto de adaptación más grande de la región que vamos a tener. Nos costó 8 años. Es terrible la cantidad de tiempo que se lleva. En ese tiempo cambió políticas, cambió el mismo ecosistema, etcétera. Entonces, los tiempos también son un tema súper, súper duro de poder sobrellevar cuando hablamos de eh, temas de gestión al cambio climático, ¿no? Porque nos demoramos demasiado. El proyecto de Galápagos, igual, 8 o 9 años ahorita y todavía no sale. Hay un proyecto que empezó a escribirse cuando yo entré al ministerio y eso fue en el 2012 y no sale todavía. Está aprobado, está la plata y no sale. Entonces, eh, eso, les voy a pasar de nuevo la asistencia, ¿sí? Entonces, ponen atención y me dicen presente, por favor. Daira Elizalde. Alfonso Recalde. Alison Tipán. Andrés Olmedo. Anthony Vera. Viviana Escalante. Brian Presente. Lombeida. Viviana. Presente. Sí, presente. Ok, Brian también estás, ¿verdad? Sí. Brady Colobón. Cristian Cárdenas. Daniela González. Presente. Gracias, Dani. Diana Tipán. Presente. Gracias. Diana López. Presente. Edison Velasco. Presente, buenas noches. Buenas noches, Edison, gracias. Emily Mosquera. Fabián Álvarez. Humberto Gorotiza. Presente. Gracias, Humberto. Iván Carrión. Presente. Gracias. Gracias, Iván. Ah, Iván Danilo. Me imagino que te gusta que te digan Danilo. Jairo Japón. Jenny Criollo. Presente. Gracias, Jenny. Jonathan Sánchez.
Jorge Cusme. Presente. Gracias, Jorge. Julio Prado. Karina Domínguez. Lisbeth Lazo. Lisette Torres. María Rodas. Lisbeth Presente. Lazo no está. Lisbeth Lazo no está. Ok, gracias, María. María Isabel. Maciel Alejandra Guzguamán. Rodrigo Tapia. Presente, Licen. Gracias, Rodrigo. Sigo con Ronnie Pérez. Mayra Erique. Adriana Mogollón. Alejandro Criollo. Presente. Gracias, Alejandro. Álvaro Guato. Antonella Ortiz. Luis Loja. Listo. Entonces, yo les quiero agradecer. Yo ya no tengo más clases con ustedes, salvo que la universidad me llame por alguna, pero agradecer por haber compartido conmigo estas 2 sesiones. Espero haberles dado esa claridad en algunos temas, pero también haberles metido el bichito por investigar algunos otros. Yo lo que les recomendé en la primera sesión, lean la literatura que tienen en la plataforma, hagan los ejercicios, lean mucho, háganse preguntas, cuestionen muchas cosas, porque es la única manera en la que ustedes van a poder comprender, entender y analizar este tema del cambio climático, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Ustedes, ¿por qué hacemos esto? Porque creemos en que la sociedad civil, la academia, las personas en sí necesitan estar presentes en la gestión del cambio climático. Y necesitamos democratizar la información. Entonces, es la idea de poder hacer estos espacios para que cada uno de ustedes y cada una de ustedes puedan tener acceso a este proceso. Karina, ¿tú estabas con la mano alzada? Ah, no, Yo quería soy hacer yo un, misma. Ah, yo quería hacer un pequeño comentario y es que, nada, espero que estos temas en cuanto a los tiempos sobre el cambio climático se puedan desburocratizar y podamos tener la información y podamos tener las normas a primera mano para poder implementar estos cambios en ciertas normas y que las entidades que se encargan de hacer estas regulaciones lo puedan hacer a tiempo para así mismo poder corregir y poder sanear estas cosas que evidentemente estábamos haciendo mal. Y segundo, agradecerle su tiempo por las pequeñas cosas que nos ha dado. Espero que en algún momento podamos vernos otra vez. Y de mi parte agradecerle por todo su conocimiento que nos ha regalado. muchísimas gracias, Edison. Rodrigo. Licenciada, buenas noches. Yo quería decirle, no sé si habrá la posibilidad de que, o sea, ya nos quedamos con el bichito, ¿no es cierto? Ya aprendemos algo. Yo le comento que yo hice una maestría que es en gestión ambiental y auditorías ambientales con orientación al cambio climático. O sea, se tiene algunas bases. Lo que usted dice nos refresca y hablando ya a nivel de Ecuador, es más interesante. Sin embargo, a mí me gustaría que nos consideren a nosotros como alumnos de repente de las prácticas que haya como hacer. O sea, cuando los inviten a ustedes, también nos inviten a nosotros para que, si no, o sea, no sirve de mucho todo lo que nos dice si no se hace práctica. Lo que se hace en la práctica se queda para siempre. Entonces, para que consideren esto ustedes a nivel de universidad. Eso, licenciada. Listo. Muchísimas gracias, Rodrigo. Tomamos nota de tus sugerencias, ¿sí? Y bueno, Yo les les agradezco. dejo en paz. Descansen. Cualquier cosa, bueno, mis datos creo que sí los tiene la Andre, le pueden preguntar a ella luego si necesitan alguna consulta. Estamos a las órdenes, ¿sí? Un abrazo para todos y todas y tengan una muy buena noche y gracias, Andrea, por ayudar a la gestión del espacio y la organización. Tengan una buena noche. Muchas gracias, Cari. Pasen bien, compañeros. Les esperamos la siguiente clase. Gracias, pasen bien.
Muchas Gracias. gracias, buenas noches. Gracias.